Muy buenas noches, Concha, ¿cómo estás? Buenas noches, Alba. Muy bien, Me gracias. encanta dar paso a esta sección porque creo que nos tienes que descubrir muchísimos lugares, ¿no? Bueno, eso intento, por lo menos lo que yo he vivido, pues contároslo a vosotros, por supuesto. Claro que sí, porque tenemos mucho que descubrir, como les decía, y hoy nos vamos a ir hasta una isla de Grecia que se llama Amorgós. Pues sí, es una isla muy pequeñita que está totalmente fuera de los círculos turísticos y que para llegar a ella hay que viajar en ferry desde el Pireo hasta Amorgós como 8 o 9 horas, que Se ahí está dice la clave pronto. porque no hay aeropuerto. Y es la isla más suroriental de las Islas Cíclades, es una isla así alargada y tiene 122 kilómetros de extensión y 112 de costas. Dijo Homero de ella que era una isla seca y solitaria, o sea, la definió así Homero. Bueno, esta isla, como te estoy diciendo, fue bueno, cuna de la civilización cicládica, porque cerca de allí, en Catapola, se encuentra Minoa, que allí es donde se encontraron miles de estatuillas de las que hacía Modigliani, de las que se parecían a Modigliani, aunque este no había nacido, y son una preciosidad. Y esa estatuilla precisamente la utilizan en Amorgós como icono para regalar para cualquier evento, para cualquier fiesta, la regalan siempre. O hay un festival de cine, un festival de un cantante, pues siempre le regalan esa figurilla que es muy bonita. Pero bueno, vamos a hablar de esta isla. Esta isla desde siglos es la única isla que está libre de todo tipo de tormentas, con lo cual ha sido una bendición para la isla, pero durante 20 siglos estuvo arrasada y dominada por piratas que venían de todas partes del mundo, turcos, egipcios, hasta catalanes. De todas partes del mundo arrasaban la isla, y los pobres de Amorgós no hacían más que defenderse y esconderse, porque no les quedaba otro remedio, con lo cual les confirió un carácter. Y esto, al paso de los tiempos y de los siglos, aunque en un principio fue malo para ellos porque no podían hacer ninguna actividad. Mira, en sus tiempos Amorgós era riquísima en olivos, o sea, en aceite, en vino y en túnicas. Todo aquello desapareció, por eso Homero decía que era una isla estéril y seca, porque ya no quedó nada. Pero gracias a eso ahora mismo nos encontramos la isla como nos la encontramos, que es una belleza de paz, de tranquilidad. Es una isla, como te digo, que no hay corrientes de turismo y se mantiene con todas las costumbres que de tiempos anteriores. Las viejecitas van vestidas con sus trajes negros, con sus pañuelos Ahí blancos, las estamos con sus viendo. pañuelos blancos con una puntillita. Tienen un traje a lo mejor para los días de diario y para los domingos, y durante la semana van vestidas muy sencillas. Las jóvenes no, las jóvenes chicas ya son más modernas y tienen ya, bueno, van con otro estilo vestidas. Pero bueno, es una isla que es muy que celebran mucho las festividades, las ceremonias. Por ejemplo, hicimos grandes procesiones por caminos y senderos maravillosos, porque aunque la isla es seca, como decía Homero, sin embargo, cuando hay una primavera que es esplendorosa. Nos encontramos con margaritas y con amapolas, con unas margaritas de un tamaño como casi de cabezas de niños, enormes, o sea que era una maravilla. Y luego tienen muchas plantas por cientos, que ellos las conocen muy bien, y entonces hacen perfumes, hacen cremas, hacen absolutamente de todo, plantas medicinales, hacen quesos de cabra, porque hay muchas cabras y los quesos de cabra son riquísimos. Tienen sésamo, y el sésamo lo muelen en esos molinos de piedra antiguos y hacen unos dulces exquisitos con miel. Mira, y se ve esa viejecita, por ejemplo, que durante las ceremonias, a la salida de las ermitas, que hay 300 iglesias y ermitas, con lo pequeña que es Oh, la vale, isla, eso te iba a que preguntar. apenas tiene 2000 habitantes, o sea que y desde hace 20 siglos no ha hecho más que decrecer. Por eso que te decía de las invasiones de los piratas, ha ido decreciendo en población, y están muy felices los habitantes de Amorgós, no, aunque les gusta que haya un turismo que se vaya conociendo, pero no les gusta la masificación que hay, por ejemplo, en Santorini o en Mykonos, que vas por las calles y te vas tropezando, no puedes caminar
imaginar, porque el suelo está cubierto de objetos de regalo. En cambio, en Amorgós ves unas calles limpias, todas empinadas, que suben y que bajan. Que están... Eso te iba a preguntar, que parece como que siempre vemos Grecia y las serpenteantes, islas como sí. las que conocemos. Nada, pues mira, Santorini. estos son callecitas limpias de escaparates, y además las pintan, están constantemente pintan con flores, los suelos, incluso las cortinas como las nuestras de por aquí de piedras, cuando vas haciendo senderismo, también están pintadas de blanco. O sea, es como si dedicaran el tiempo, ahí el tiempo y las prisas no existen, entonces se dedican a esas cosas tan sencillas de hace siglos, que sí que, mira, eso era Catapola, que hay una serie de aquellos molinos de viento que los utilizaban para moler el cereal cuando lo había, para sus tareas agrícolas. Hay muchos yacimientos arqueológicos, por cierto, no sé si he puesto fotografías en algunas. Mira, esto es parte del yacimiento. Se estaba reconstruyendo una torre vigía que desde el año 35 a.C. y precisamente nos la mostró una arqueóloga muy importante de la Universidad de Yanina, que era una mujer pues, con una voz increíble, con una personalidad como todas las mujeres griegas, porque las mujeres griegas tienen un carácter firme, un carácter fuerte, son muy decididas, son muy bellas también, muy bellas. Y claro, piensa que en tiempos muy pretéritos hubo un patriarcado en Grecia, y eso las hizo a ella muy luchadoras, porque tenían que combatir con una sociedad patriarcal que era muy agresiva, y entonces además infligían castigos a las mujeres. Entonces ellas han tenido que luchar mucho desde entonces contra las sociedades patriarcales, contra las sociedades machistas, al fin y al cabo, que eso es lo que impera en muchos pueblos del Mediterráneo. Bueno, uno de los lugares que son muy importantes en Amorgós es el monasterio de Santa María de Sad, te lo voy a decir porque es un nombre muy difícil de pronunciar, Sosovitiosa, que es una, bueno, lo veremos ahí cuando salgan las imágenes. Es una, mira, ahí se ve ahí a lo lejos, es un monasterio que tiene 45 metros de anchura y está adosado a una roca a 300 metros sobre el nivel del mar, nada menos. Y tiene una anchura irregular. Por un lado tiene 4,5 metros de ancho y por el otro 1,5 metros de ancho. Exclusivamente lo habitan monjes, y en sus tiempos hubo 100 monjes. Ahora solo hay 2 que viven de lo que ellos cultivan. Tienen lechugas, tienen un huerto con patatas y con una economía de subsistencia. Tienen gallinas, tienen huevos, y a las mujeres no nos dejan llevar pantalones, o sea que ahí tienen preparados unos pañuelos para que te los pongas encima del pantalón, que es muy curioso, sí. Y entonces allí, pues mira, son vistas maravillosas que hay por ahí, porque piensa que hay 300 metros para abajo y son, bueno, además no ves ni barcos, porque es como una cosa solitaria. Y tiene una leyenda muy bonita este monasterio, porque lo hicieron en este lugar. Precisamente uno de los viajes que yo estuve en Amorgós, que han sido 4, pues había allí un equipo de la UNESCO que había ido a ver in situ cómo era el monasterio, porque habían solicitado que fuera patrimonio de la humanidad. Ahora ya lo es. Y entonces pues nos decían, era una pareja de italianos, nos decía que había muchas exigencias. En este caso había primado mucho la ubicación, al estar nada menos que a 300 metros sobre el nivel del mar, y la fe de aquellas gentes, porque es lo que movió la UNESCO para que ser patrimonio de la humanidad. Pues cuenta la leyenda, como casi todas las historias de religiosas tienen una leyenda muy bonita, pues cuenta la leyenda que hace muchos siglos apareció una barca allí en el mar, y no había nadie en ella, pero había el icono de una virgen, que era la Virgen de Santa María, de lo que te he dicho, de Viciosa. Y entonces pensaron que aquel icono, si estaba allí, era porque alguna mujer muy religiosa o alguien había naufragado el barco y había querido que se salvara aquel icono. E interpretaron que debían de hacer allí un monasterio para la iglesia. Y empezaron a construir el monasterio. Pero venía un golpe de mar y se llevaba todo. Volvían a intentarlo otra vez y se lo volvía a llevar. Y una de las veces
vieron como el cincel estaba clavado a 300 metros de altura. Y entonces interpretaron que tenían que hacerlo allí. Y a partir de ese momento, pues hicieron el monasterio. Qué curioso, y esa es la sí, fue como historia. una llamada, Sí, ¿no? una llamada. Y bueno, pues es bellísimo. Ves blanco, impecablemente blanco, porque todo está empacalado, como todas las casas, como todas las casas. Pero bueno, no te he contado que antes de llegar a Morgós, que hay que salvar 8 o 9 horas para llegar allí, pues te asustas cuando te dicen que vas a tardar 9 horas. Pero bueno, una vez que entras en el barco, pues resulta que es un ferry de esos espectaculares, enormes, que era casi más grande que la isla, y entonces hay una vida allí dentro del barco y ya te das cuenta de cómo te vas a encontrar a la gente de Amorgós, porque ves gentes muy sencillas, con cestas, incluso aquellas de mimbre, como las que utilizaban nuestras abuelas cuando viajaban, cuando iban de Zamora al pueblo. Sí, porque no podían viajar más. Exactamente, bueno, pues y vestidas así de forma muy sencilla. Iban los popes protestantes con sus gorros cilíndricos, con las barbas enmarañadas, leyendo sus breviarios, que era muy curioso de verlos. Y bueno, pues había muchas salas para descansar, había muchas cubiertas, y luego cada vez que íbamos navegando, pues íbamos pasando por esas islas pequeñitas. Por ejemplo, pasamos por Naxos, que se ve allí un arco espectacular, que era la puerta de entrada a un templo que le quisieron hacer a Apolo, y por no sé qué circunstancias no lo llegaron a construir, y tiene 30 metros de altura, y los elementos que lo conforman tienen 20 toneladas cada uno. Por Naxos, o sea, por cantidad de islas que todas están preñadas de luz porque son blancas, impecables, y luego bajan esa plataforma. Mira, ese es Naxos. Bajan la plataforma enorme del barco y allí van evacuando autobuses, camiones, familias enteras, y es muy, muy espectacular. O sea, que se te pasa la travesía pues casi en un voleo. ¿Te hacen la falta verdad. horas? Sí, efectivamente. Bueno, y luego, ¿cómo se dio a conocer esta isla? Eso te iba a preguntar, ¿cómo Porque, la pues mira, conociste? Porque no es tan te explico. conocida Pues como las mira, otras. yo conocí a Irene Yanakopoulos, que es una señora que tiene un hotel allí en Amorgós, y yo la conocí en Fitur, hablamos, me dio su tarjeta, yo la mía, y al cabo de un año, unos meses, recibió una invitación para participar en un festival de turismo que ella había concebido. O sea, que se acordaba. Y entonces ya verás, antes de esto, ella tiene una historia también muy, muy novelesca. Era una isla pobre, y lógicamente, como muchos griegos, emigraron a los Estados Unidos, ella y su marido. Y estuvieron unos cuantos años, y allí nos dijo que había trabajado de todo, haciendo hamburguesas en supermercados, de dependienta, de lavadora, lavar coches, de todo. Y si estuvieron unos cuantos años, hicieron un dinero. Y ella veía su pueblo, Aikelis, allí en el pueblo de Catapola, veía una montaña arriba del todo, y ella creo que siempre tuvo ilusión por comprar aquella montaña para hacer allí un complejo turístico. Y con todo lo que ahorró, cuando llegó de todos los años que estuvieron en Estados Unidos, se compró aquella montaña, aquel terreno, y allí hizo un complejo turístico precioso que tiene, además ocupa no solo es un hotel, sino que es una cosa extendido que ocupa prácticamente toda la montaña. Es una preciosidad y lo tiene con un gusto exquisito, pero también respetando esa arquitectura griega de las islas. Y allí invitó, como yo, cuando íbamos en el barco, que veíamos a mucha gente de aquellas islas, pero también iban extranjeros, no sabíamos quiénes eran. Y cuando ya llegamos al puerto, mira, esa es la vista de su hotel cuando llegamos allí. Cuando ya llegamos a puerto, y nos estaban a buscar con un autocar, y allí iban todos esos extranjeros que iban en el que ya nos habíamos visto 8 horas, habías tenido tiempo incluso para fumar un cigarro, que entonces fumábamos, y bueno, esas cosas. Y cuando ya nos cogieron a todos en el bus y nos llevaron a este complejo, que estos son unos amigos de la República Checa, precisamente. Y allí pues estuvimos 6 días. Y bueno, pues fue un viaje maravilloso. Y esta señora, gracias a eso, invitado, había finlandeses, austriacos, franceses, de Estados Unidos, portugueses, un grupo de 8 españoles que íbamos, qué sé yo, de varias nacionalidades. Y a partir de ahí, pues ella empezó a hacer un festival cada año, y ya luego se ha unido
a una federación de festivales que hay por todo el mundo. Y bueno, pues así se van conociendo. Mira las margaritas, qué Que enormes hablábamos son. antes. Sí, sí, Parece, sí, sí. Concha, con todo lo que nos cuentas, que a veces nos centramos en lo más conocido o de lo que más escuchamos hablar, y hay sitios como este, por ejemplo, de Amorgós, que están por descubrir que son pura esencia Pura esencia, sí, griega, pura y nos esencia, quedan sí. como que si no nos los muestras tú, no Exactamente. tendríamos conocimiento Y de luego ello. ellos dicen que su clima es uno de los climas mejores del mundo porque nunca están enfermos. Y es verdad que es una pureza del aire que respiras. No hay apenas cáncer, no hay apenas enfermedades, no hay depresiones. O sea, tienen una alegría de vivir y luego hay muchísimas. Bueno, hicimos muchas rutas de senderismo, hicimos procesiones con estas pequeñas iglesias, que luego es muy curioso allí cuando en las ceremonias al terminar todo el mundo toca las campanas, los propios popes tocan las campanas y todos los del pueblo e incluso los invitados, es una costumbre. Y al salir hay unos cestos con trozos de pan, como el nuestro de aquí, y todo el mundo come un trozo de pan. Son Qué curiosidades. unas costumbres muy bonitas, muy bonitas. Y luego hay en las iglesias, dentro, en el interior, pues hay unos recipientes redondos con tierra, con arena, y todo el mundo pone una velita. Bueno, eso lo de las velas también es aquí, pero allí son unas velas estrechísimas que cada uno va colocando su vela. Y luego salíamos en procesión y todo el mundo, que también, mira, los ves, los popes, van con los iconos, en vez de llevar imágenes, que no tienen imágenes como nosotros, ellos llevan sus iconos, los llevan así, y por aquellos caminos y por aquellos senderos entre flores, pues es una belleza. Mira, ves la gente comiendo el pan. Qué Es curioso. muy, muy bonito. Y luego, pues, ¿cómo se divierten? Pues se divierten. Sí, porque fiestas nos ha dicho que hay. Hay tabernas, hay bares, y entonces ves a los viejecitos jugando, bebiendo un licor blanco, que es muy fuerte, pero ellos se lo toman de un trago que se llama ozou, y ellos se lo toman de un trago. Y luego pues hay muchísimos bares, como te digo, donde se baila mucho el sirtaki, también nosotros lo bailamos, para cualquier ocasión ellos bailan el sirtaki, y ¿qué más te voy a decir? Nos tienes que explicar algún día cómo se baila el sitaki, ¿eh? Darnos unas Pues clases. es muy fácil, porque además como te vas con ellos de la mano y vas fijándote en los pies del de enfrente, vas mirando los movimientos. Y una cosa que nos llamó la atención, el café es carísimo. Fíjate que no encontramos, estaba todo normal. O sea, bueno, había artesanía popular de pues, joyitas así sencillas que las hacen ellos, y todo, y también esos esencias que vienen en saquitos pues para los armarios. De hecho, tenían de todo. Pero el café, que se llama, lo voy a leer porque si no, no. El café cargado y sin azúcar, Polavaris Kai Oki. Casi 3 euros, valía un cafetito así. Oh, pues sí, sí se Y el nota café dulce Kutalaki. Y aprendimos a decir para caló, por favor, y gracias, Evgaristó. Qué Que el curiosidades. idioma se las trae. Es complicado, El ¿eh? idioma Sí, se sí. las trae. Pero luego cuando veías a esa gente parecía que estabas en España, porque los rasgos son tan como los nuestros, que no te encontrabas así como si nos conociéramos de Y toda con la esa vida. buena acogida que nos has Bueno, de verdad. contado, Y que luego es la increíble. comida, que no te he hablado de la comida, es muy sana, muy rica en vitaminas, muchísimas verduras de todo tipo, pescados, bueno, viven de la pesca también, te puedes imaginar que son puertos pesqueros que pescan muchísimo y de eso viven, tienen un pescado riquísimo, y luego hacen muchos pinchitos de ternera, de pollo, el otro, de conejo, no, de pollo, no, bueno, o cerdo. Pero todo asadito, en pinchitos, o sea que allí no Qué creas que... rico. Lo único que, fíjate, me llamó la atención, pese a que las señoras suben y bajan, que están todos los días subiendo y bajando, tenían Sus curvas, ¿no? unos culos muy grandes. Eso me llamó muchísimo Pero eso la también es la atención. tranquilidad que Pues te no da. lo sé, probablemente o por genética, pero sí, tenían culos bastante generosos, las griegas. Pues muchísimas gracias, Concha, un placer. Yo me Vale. quedaría horas y horas escuchando de verdad, porque además Grecia es uno de mis destinos pendientes y creo que me voy a apuntar esta Pues vete, además pequeñita te van a isla. atender muy bien, y el viaje, ya te digo, aunque son 8 horas hasta el Pireo, desde el Pireo no te No se hacen resulta nada. largas. Y tampoco es tan caro, ¿eh? O sea que yo creo que ahora además tienen precios bastante... Y si tú me lo dices, yo te recomiendo con esta Irene Yanakopoulos para que te acoja en su seno y en su casa. Muchísimas gracias, me la Vale. apunto. Concha, te esperamos dentro de 15 días para que Muchas nos sigas gracias. mostrando el mundo. Muchas gracias, Alba.
Y con Concha nos despedimos, ya lo saben, desde esta isla griega tan maravillosa que no pueden dejar, si tienen la oportunidad, eso sí, de visitar. Nosotros volvemos mañana, ya lo saben, a las 9:30 de la noche, aquí en la 8 Zamora. Les esperamos para contarles mucha más actualidad y sobre todo entretenerles. Muchas gracias.